I know what men can do when they're angry. Chinga tu madre, mami-chan. Muy bien, quiero dejar en claro que el presente video surge de los últimos capítulos de este pésimo manga. De hecho, quería subir una review del capítulo 214, que a todas luces fue un bait, todos sabemos eso. Y los posteriores capítulos que le siguieron a ese, que en mi opinión, y hasta antes del comentado y forzado beso, venían mejorando. Así que para darle énfasis al punto del video, dividiré en 3 secciones esto. Primero te diré por qué comenzamos todos a leerlo, o las razones que supongo influyeron en que haya sido el rom-com o uno de los rom-coms, ya sabes, quitando las quintidiosas, más famosos del año pasado. Y por último terminaré con las razones que yo principalmente te doy para que abandones ya la historia, porque realmente perdió el sentido. Así que comencemos. ¿Por qué iniciamos con esto? Bien, hay muchas razones para iniciar un manga. La verdad, la industria está hecha para que los animes sean el motor generador de rating que luego es inyectado directamente a las obras de origen. No por nada, muchas de las empresas que ponen dinero en las mesas directivas para cualquier anime son de 2 vertientes principalmente, la editorial y las productoras de merchandising. En el caso de Kanojo o Karishimas, la mayor parte del dinero fluyó desde la casa editora, que quería explotar la popularidad del manga en un ciclo ultra popular del mismo. El anime inicia preproducción en el 2019, en plena cumbre de popularidad, lanzándose los volúmenes 13 y 14 del manga, que desarrollaban el, en mi opinión, mejor arco que tuvo el mismo. El anime se estrena en el verano del 2020 y es mientras las 12 semanas de transcurrido el mismo cuando el arco de la película llega a su fin. Una excelente estrategia, pues partimos del hecho de hacer un anime a un manga que la está rompiendo y llegando al primer millón de copias vendidas. Con un potencial arco de desarrollo de los protagonistas y un final del mismo bastante dramático y decisivo, ya sabes, pasó esto. De hecho, este parecía la antesala del gran final de la obra. Por tanto, si eres como yo y tras ver el anime que tuvo un buen nivel ante todo, ibas por el manga, quedarías enganchado obviamente por lo bueno que estaba haciendo. En ese momento ganó muchísima fama y las reediciones de los volúmenes anteriores vendieron bastante bien en el extranjero. También, y con ese contexto y hablando de la obra, hasta ese momento las personalidades, escenarios, dibujo y en general la caracterización eran buenas. A Mizuhara se le dio un trasfondo en este arco, a Kazuya un mejor desarrollo y de Ruka, ni hablemos de Ruka, dejaba de ser un antagonista y empezaba a desmarcarse como personaje X de harem. El cierre estaba a la vuelta de la esquina con el cliffhanger de Mami Nanami siendo amiga de la abuela del prota, con Mizuhara replanteando lo que siente y con un Kazuya mucho más seguro. Nos preparábamos para un soñado arco final, el cual nunca llegó. Aquí hay varias teorías de lo que pudo suceder, desde una posible crisis del autor por no terminar su obra con menos de 200 capítulos, que es un estándar muy cliché de los romcoms, o quizás presiones de la editorial, pues los planes de una segunda temporada del anime y los réditos que el manga empezaba a dejar no eran para nada despreciables. Si iniciamos por la primera teoría, pues no hay tantos fundamentos para decir que el propio Reiji Miyajima haya tenido una crisis en su historia. El arco de la película terminó de forma magistral. Las personalidades, dudas y en general todo lo que englobaba a los personajes estaban cerca de tener una resolución concluyente y la villana final también volvía al ruedo. Todo hilado con cuidado y con conciencia de cómo llevar una trama. De hecho, en los capítulos de transición, que son los que aparecen en pantalla, muestran a una Mizuhara despejada, tranquila, con un mejor desarrollo y crecimiento personal, dispuesta a aceptar que ama a este tipo, y Kazuya por su parte tenía los pantalones suficientes para su declaración, después de casi 100 capítulos. No hay dudas de que de parte del autor la obra tenía un rumbo predecible, sí, pero bien marcado.
Ahora la segunda opción, presiones de la editorial, que solo comentaré muy por encima. De esto hay cierta conspiración. No lo tomaría como prueba, pero ok, les voy a contar. A la luz de los hechos, saltemos a los capítulos 202 y 214 del manga. Se nos presenta la backstory del antagonista principal, Mami Nanami. A muchos les pareció algo disonante con la historia en curso. Ya sabes, como que no encajaba, básicamente no cuadraba, dadas las sensaciones de ser un capítulo que debía introducirse mucho antes. Incluso su estilo de dibujo delataba eso. Esto degeneró en una teoría conspirativa que apunta a que este capítulo pertenece a una parte anterior del manga, o mejor dicho, que tenía que salir antes. Esto apoyado por las prendas que en el flashback usa Mami, que son sospechosamente parecidas. Esto sumado a los visibles cambios y atenuaciones que tiene el pasado de Mami. No digo que esté censurado, pero sí recortado. Como referencia, este volumen abre con Mami increpando a Mizuhara en los capítulos de relleno anteriores al arco de la película, y se podría decir que Mami desaparece rápido de la escena. Aquí muchos piensan que debería encajar los capítulos que aparecen pasados los 200 números. Ya sabes, hablo del 214, que no deja de ser una teoría, pero si llega a ser verdadera, las presiones de la editorial y su parte en el subsecuente declive serían obvias. Dentro de todo, lo que más me llamó la atención de este manga fue enunciando la psicología de los personajes, o mejor dicho, lo cuidado que estaba escrita, sin llegar a extremos estúpidos, al menos no hasta ese momento, como Domesticano Yo o la típica autoparodia más pura, como mil y un mangas allá fuera de este género. La verdad fue interesante ver un protagonista que reflejaba a un joven moderno, hasta casi ser un retrato del mismo. Más de uno pensó en lo cerca que estaba su propia persona de Kazuya, de sus miedos, sus inseguridades, de sus momentos personales. Era alguien interesante, ¿sabes? Alguien interesante para desarrollarse. Y luego Mizuhara, era una heroína con voluntad, personalidad, convicciones propias y que parecía desarrollar de forma orgánica un inminente amor por el prota. No diré que es una personalidad realista, no, tampoco voy a argumentar eso, pues es un personaje bastante idealizado a diferencia del Pajas, pero al darle algo de profundidad, ya sabes, un poquito al menos, y una cara más seria a su antipatía por las relaciones personales, su vida complicada hace entrañable su lucha contra esta víbora que asesina sentimientos y que más de uno dirá, wow, tengo una conocida que es literalmente esta tipa. Y sí, otro de los grandes aciertos de este manga y de los puntos más fuertes que tuvo fue Mami-chan, pre-arco del paraíso, o sea, este arco horrible. Pero como dije, la personalidad psicológica y actuar más realista del manga para mí era la del antagonista. Es más, al fin encontraba un rom-com donde una de las supuestas waifus del prota es la mala de la historia, no un tipo que intenta hacer un netorare raro, no sus padres, bueno, después vamos a ver que más o menos sí fue así. No, ella era la mala de la historia, una tipa bonita, popular, era la mala de la historia, y en su momento en el género me pareció algo refrescante. Todo funcionaba bien, todo estaba bien hasta que... El 21 de mayo de 2021 inicia el arco titulado El Paraíso y la Novia, en el número 188 del manga semanal. Venía hypeándose como el arco de la tormenta, donde todos los personajes se enfrentarían una confrontación directa, donde sufrirían, crecerían. En fin, el arco que pensamos sería el final de esta cosa. Venían capítulos de transición donde el prota por fin intentaba declararse y con algunas interrupciones la cosa no se terminaba de concretar. De hecho, y aquí quiero enfatizar, hubo un capítulo donde una ebria Mizuhara literalmente pregunta por sus sentimientos a nuestro protagonista. Guarden eso, porque la contradicción y obvio alargamiento innecesario de la trama inicia con esto. Bueno, con capítulos lentos, pero que dejaban semillas para el próximo gran evento, inició el arco del Paraíso y la Novia, y lo hizo de la peor forma posible.
Ruka, un personaje que hasta entonces parecía haberse dado cuenta de la tontería que implicaba tratar de forzar algo con Kazuya, hizo un movimiento digno de una psicópata. Inventó una supuesta relación sexual con el prota y terminó por lanzarle toda esa mentira en la cara a Mizuhara. Literalmente le lanzó un empaque de condón. O sea, básicamente lo funó. Y ahí es donde la exageración del personaje me empezó a irritar. Ruka, si bien era un personaje con personalidad intensa, llegar a estos extremos es hasta criminal según el contexto. Ir hasta allí me dio mala espina, la verdad. Pero como novelista en la tarde, preferí pensar que era un motor para darle un poco más de drama y reforzar a la historia más adelante. Ay, ¿por qué pensé eso? Bueno, el caso es que la protagonista también se hizo partícipe, ya sabiendo el gran secreto de ambos, así que inicia el viaje, literalmente en 6 meses de publicación, y esto lo puedo afirmar porque yo seguí el manga, no sucedió nada. Solo dimos vuelta en la misma situación una y otra vez. Kazuya intentando declararse y Mizuhara huyendo. Sí, huyendo, la misma persona que preguntó por los sentimientos del protagonista tiempo atrás. Huía de la obvia solución al conflicto tan estúpido que surgió para mantener este arco, pues Mami amenazaba con delatarlos primero si ellos no contaban la verdad. Mami amenazando a los protagonistas. Pero la solución es tan malditamente obvia que se alarga el conflicto sin una razón real. Y además el pasado de Mami, que descuadra mucho la historia, vuelve polvo al personaje, dándole el pasado más genérico que pudo y con las peores motivaciones que pudieron existir. Entonces saltamos al semi-rechazo del protagonista. Hasta entonces el manga se había vuelto aburrido, repetitivo y las personalidades de Mizuhara y Mami estaban destrozadas prácticamente. Mizuhara pasó de ser una chica optimista y apática a ser alguien bastante insegura, que sí, este rasgo ya estaba presente en ella, pero aquí es multiplicado por 10 y sin razón se vuelve estúpida también, por no hablar del constante castigo psicológico que Kazuya sufre, pues Mizuhara recalca cada vez que puede que su relación sigue igual o incluso peor que al conocerse, algo que encuadra muy bien con la palabra cliente, que últimamente usa mucho en el manga. Ya sabes, tú eres solo un cliente, tú eres solo un cliente. Eso no tiene razón de ser narrativamente. No tiene sentido a estas alturas del manga, ¿sabes? Después de haber salvado tu película, después de haber ayudado a tu abuela, después de haberle mostrado a tu abuela tu película, sigue siendo solo un cliente. Ni siquiera llegamos al punto en el que lo consideras un amigo. Pero ok, puedo pasar eso un poco por encima. Es en este punto cuando vino el capítulo que al menos para mí era una patada de ahogado para salvar a este manga. El polémico 218, de donde muchos memes salieron, demostraba que el prota aún no confiaba lo suficiente. No podía ser lo suficiente. No era lo suficiente para esa persona que amaba. Flagelo eróticos eran parecidos a los del primer capítulo del manga. Nos presentaban al mismo personaje básicamente, sin crecimiento, sin bagaje, hasta que suelta esto. Aquí está el crecimiento. Su forma de afrontar un rechazo, de lidiar con estos sentimientos, se demuestra aquí. Pues lo anterior no era una fantasía para victimizarse a sí mismo y justificar el hecho de seguir en el hoyo. No, era su forma de compensar psicológicamente su pérdida, de afrontarla, entendiendo que si bien no podría ser con él, su amada terminaría con alguien más en algún momento. Pero eso está bien. Después de sufrir el duelo, él emerge del agua con una sonrisa, una mirada clara de su situación, sin matiz, bueno o malo, solo la realidad que vivía en ese momento. Era alguien valiente por no largarse a llorar más por lo sucedido, sino mantener la postura y no despegarse de la realidad. ¿Saben lo difícil que es eso? Incluso él mismo dice que la claridad en su mente lo sorprende. El prota creció, básicamente el prota creció como personaje, y esa era la oportunidad perfecta para que el manga tomara el rumbo hacia el final. Un final mediocre, pero un final satisfactorio, donde él dejara de idealizar a la chica que le gustaba y dar el primer paso al fin y al cabo. Pero
abandonar la historia a estas alturas? Después de todo el desarrollo, de todas las mejores posibilidades que existían, de todos los quizás que esta aburrida historia prometió, llegó el episodio del beso. Eso fue horrible. La situación no ameritaba tal resolución. Y es un acontecimiento tan forzado, pero tan significativo, que recontextualiza toda la personalidad de Kazuya. Yo la verdad, el único incentivo que tuve para no abandonar este barco fue la posible situación de Mami enamorada de Kazuya. Pero no es suficiente. A estas alturas Mizuhara es más un villano en su propio manga por la horrible caracterización y no queda rastro del personaje ni de su psicología planteada. Sumi estoy seguro que no aparecerá más. Y si lo hace, por favor autor, no la termines de matar también. Ruka fue presa de su autor, haciéndola el arquetipo de toxicidad que hace tiempo los lectores dejaron de tomar en serio. Y por tanto Mami ahora parece la mejor opción. Siempre, así es, parece que siempre fue la mejor opción. Concluir esto me hizo darme cuenta de lo terrible que resultó la narrativa, toda la narrativa estirada del manga. Y que se tenían planes para algo muy diferente que cerraría esta historia, pero resultó incoherente, aburrido, flanderizado y sobre todo forzado. Yo sentencio por eso drop a esta obra con la potestad que me dan los otakus que escuchen. Y si aún sufres y sientes esa presión en el estómago cuando sale un nuevo capítulo de esta cosa, de verdad te lo digo, hay muchos mangas interesantes allá afuera para revisar. Y mientras puedas, sal de allí. Te lo digo por experiencia, yo he visto obras que se empiezan a quemar y a arder en el mismo infierno en el que está Kanojo Okarishimasu. Ahora mismo el peor escenario para una historia está puesto sobre Kanojo Okarishimasu. Y antes de que el autor decida caer más bajo con esto, te recomiendo dejarla. Por la paz, déjala. Y bueno, esto ha sido todo. Si te gustó y quieres ver más, te recomiendo mi video anterior, donde doy algunos nombres de novelas visuales que estoy seguro que te van a gustar más que este manga. Y estoy pensando subir un top de mangas que también te ayudarán a dejar este bodrio atrás. En cualquier caso, gracias por ver y hasta pronto.